Hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie En Busca de Dios. Es el tercer sermón que vamos a ver. Y ya ha hablado el pastor Jesús Amaya acerca de la necesidad de acercarnos a Dios, acerca de la necesidad de tener un avivamiento personal. Y también habló de un valor muy importante, hermanos, que es la humildad, ¿verdad? Que es un valor importante para poder acercarnos a Dios. Y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de otro valor importante. Y este valor, hermanos, es la honestidad. Así es que para acercarnos a Dios, hermanos, y tener un avivamiento personal, se necesitan varias cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hoy vamos a ahondar en el tema de la honestidad. No vamos a hablar de la honestidad tanto como comunidad hispana o como comunidad de inmigrantes, sino más bien desde una perspectiva más íntima, más personal. Pues saben que como comunidad hispana, ¿verdad? Tenemos buenas referencias, ¿verdad? Somos personas trabajadoras, personas honestas, personas que le echan ganas, ¿verdad? A la vida, en el trabajo. Pero no tenemos tanta buena reputación, hermanos, en el sentido más íntimo, en el sentido de las relaciones, en lo más personal es donde nosotros necesitamos trabajar este valor tan importante que es la honestidad. Así es que el tema de hoy, ¿verdad?, es afrontando mi pecado con honestidad. Y vamos a estar ahí basados, hermanos, en el Salmo 51. Yo les invito a que vayan al Salmo 51 y vamos a estar ahí meditando en este Salmo. Póngase de pie un momento mientras lo busca y vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Después vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Busque por favor el Salmos 51. Vamos a leer algunos versículos a partir del verso 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verso 10 dice, sígame el verso 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos. Amado Dios, venimos delante de su presencia, Señor, reconociendo nuestra condición, sabiendo, Señor, que lo necesitamos, sabiendo, Señor, que somos criaturas caídas, que somos pecadores y que necesitamos, Señor, la redención, que necesitamos de su mano para levantarnos, que necesitamos de su amor, de su gracia y su misericordia, Señor, para sustentarnos. Le pido, Dios, que hoy guíe mi vida y prepare los corazones, Señor, para recibir su santa palabra. Le rogamos, Señor, para que esta palabra, Señor, sea de gran edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En el verso 10, hermanos, del Salmo 51, David nos habla desde la profundidad de su alma. Pues todos estamos familiarizados, hermanos, con la historia de David. En el tiempo que David debió ir a la guerra,
Usted conoce la historia, en el tiempo de la primavera, los reyes salían a hacer campaña para conquistar nuevos reinos. Y David debía ir a la batalla, debía ir a la guerra, pero en vez de ir a la guerra, David se quedó en su palacio. Y David estaba ahí en su cama, ¿verdad? Y de repente se levanta y comienza a caminar por la terraza de su palacio y de repente ve a una mujer, ¿verdad? Muy hermosa que se estaba bañando y David codició a esa mujer en su mente y en su corazón, la mandó traer, ¿verdad? Y tuvo relaciones íntimas con Betsabé. Y eso lo llevó, hermanos, a una serie de pecados más, ¿verdad? A David. Y David, hermanos, al comprender todo lo malo que él hizo, incluso cometer asesinar a Urías, él finalmente reflexiona en su mente, en su corazón, y nos escribe desde lo profundo de su alma y nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, hermano, nos está hablando con honestidad, reconociendo su pecado, reconociendo lo que él hizo, cómo le falló a Dios, cómo le falló a la nación. Y nos habla, ¿verdad?, con honestidad frente a Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos tener esta honestidad en lo íntimo de nuestro ser. Necesitamos, hermanos, realmente ir a lo más profundo de nuestro ser y ver, hermanos, si realmente nuestra comunión con Dios está bien. Si nuestra vida espiritual realmente debería ser esa vida espiritual vibrante, ¿verdad? Apasionante por Dios. O simplemente, hermanos, estamos viviendo de apariencias. Simplemente venimos a la iglesia porque es una costumbre. Simplemente venimos a la iglesia porque en la iglesia tengo amigos. Simplemente vengo en la iglesia porque en la iglesia me tratan bien, porque paso un tiempo agradable en la iglesia. Pero en realidad venimos a la iglesia porque tenemos una relación correcta con Dios, porque deseamos adorar a Dios, porque reconocemos que Dios es todo en nosotros. Y de esta manera, hermanos, David, ¿verdad?, habla desde su corazón, reconociendo cómo es que Dios lo ha sustentado y cómo es que Dios es el único, ¿verdad?, que le puede dar ese corazón limpio y recto, honesto que Él está buscando. Hermanos, la búsqueda de Dios puede ser un poco abrumadora para nosotros. ¿Sabe? Porque generalmente para nosotros los seres humanos es más fácil la deshonestidad y la falta de integridad que confrontar la verdad y la realidad de nuestra vida. Así es que puede ser muy abrumador, ¿verdad?, cuando nos hablan del tema de la honestidad. Yo mismo, cuando el pastor Jesús Amaya me dio este tema, me puse a temblar un poquito. Me puse a pensar un poquito y digo, ¿realmente puedo compartir el tema de la honestidad? ¿Realmente mi corazón está limpio? ¿Realmente mi vida está bien como para hablar de honestidad? Así es que cuando hablamos de honestidad, hermanos, somos abrumados porque en realidad nuestra alma no está bien delante de Dios. Porque en realidad nos falta tener ese encuentro personal con Dios donde nuestra vida realmente sea transformada, donde nuestra vida realmente sea cambiada. Así es que surge una pregunta muy importante, hermanos. ¿Por qué la necesidad de ser honestos y vivir en integridad? ¿Por qué es necesario ser honestos y vivir en integridad? Y Salomón nos da la respuesta, hermanos, ahí en Proverbios 28, verso 8.
Y Él nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Léalo conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué es necesario ser honestos y vivir una vida de integridad? Porque si ocultamos, hermanos, pecado en nuestra vida, porque si no nos confrontamos con nuestra realidad espiritual, dice la palabra de Dios aquí que no podemos avanzar en nuestra comunión con Dios. Cuando en un río, hermanos, en un caudal de un río, hay rocas que no dejan avanzar el agua se estanca. Cuando en tu vida hay una situación de pecado moral o una condición que te está deteniendo, tu vida no puede avanzar en lo espiritual. Mi vida no puede avanzar en lo espiritual porque hay algo que te está anclando a esa situación. Puede ser un pecado, puede ser falta de perdón, puede ser odio, puede ser resentimiento, puede ser falta de aceptación de ti mismo, puede ser falta de valor de sí mismo, cualquier cosa. Pero la honestidad y la integridad son necesarias, hermanos, porque si no manifestamos y le hablamos a Dios con honestidad sobre nuestra vida, no podemos avanzar espiritualmente. Proverbios 28 lo dice tan claro: el que encubre su pecado no prospera. Pero también dice, hermanos, que el que los confiesa y los abandona, ¿qué sucede? Alcanza misericordia. El que confiesa alcanza la misericordia de Dios. Entonces ahí está la clave, hermanos. Es necesario ser honestos e íntegros, porque si no nos confrontamos en nuestra realidad espiritual, no podemos avanzar. Pero en cambio, si lo confesamos, hermanos, ¿verdad? Podemos avanzar. En México, hermanos, hay un dicho, un refrán popular, que dice que el que no tranza, no avanza, ¿no? Y hasta se lo saben aquí. El que no tranza, no avanza. En otras palabras, el que no es deshonesto, no sale adelante. El que no roba, el que no es corrupto, el que no toma de acá y toma de allá, el que no estafa, no avanza. Pero ese valor en el reino de Dios no es así, hermanos. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, Jesucristo nos dijo que el que no se niega a sí mismo no puede seguir, no puede tomar la cruz y seguir a Cristo. Así es que necesitamos, hermanos, ser honestos. Necesitamos afrontar con honestidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Veamos entonces el punto número 1, hermanos. Honestidad para con Dios. El Salmo 51:6 nos dice, léalo conmigo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que ama Dios, hermanos? ¿La deshonestidad? No. Dios dice, he aquí, yo amo la verdad en tu vida, la honestidad en tu vida. Por eso es necesario, hermanos, ser honestos con Dios. Les hago una pregunta, hermanos.
Porque es necesario ser honestos con Dios. Si finalmente Dios conoce todo de mí, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él me conoce en la profundidad de mi ser. Él sabe todo lo que yo soy y lo que soy capaz de ser. Porque es necesario entonces ser honesto con Dios. Porque muchas veces, hermanos, estamos aquí en la iglesia y mire, participamos en oración, participamos en la alabanza, escuchamos las predicaciones, pero nuestro corazón está lejos de aquí. Y no somos honestos con Dios. Estamos orando, estamos adorando, estamos escuchando la palabra de Dios, pero no estamos aquí. Y a veces decimos, ¿a qué hora se va a callar? Y nos vamos a poder ir a comer. Tengo otras cosas que hacer. A veces, hermanos, nos afanamos tanto por el trabajo y por las cosas de la vida que no somos honestos con Dios. Pero mire lo que Dios dice que Él ama. Él ama la verdad, dice, en lo íntimo. Él ama la verdad en ti, la honestidad en ti, la integridad en ti y en mí. Él ama, hermanos, cuando tú estás solo y lo glorificas. Él ama cuando tú estás en público y lo glorificas. Él ama cuando tú tomas decisiones y lo haces parte a Él de tu vida. Él ama la verdad, la honestidad en ti. Necesitamos ser honestos con Dios. Si Dios ama la verdad, hermanos, también en Proverbios 6, 16 y 19 dice que Dios aborrece la lengua mentirosa y el testigo falso. Así como Dios ama la verdad en lo íntimo, también dice que aborrece la lengua mentirosa y el falso testimonio. Por eso necesitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, reflexionar en nuestra verdadera situación espiritual delante de Dios. Muchas veces, hermanos, en vez de servir con devoción y con amor al Señor, el servicio aquí en la iglesia lo hacemos para quedar bien con los demás o para tener el favor de los demás o para ser bien vistos por los demás. Pero sería hermoso que sirviéramos a Dios con un corazón agradecido, conscientes, ¿verdad?, de nuestra condición delante de Él y por el favor tan grande que Dios ha tenido con nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, nos dio redención, limpió nuestros pecados, canceló nuestra cuenta, nos da la esperanza de vida eterna y solamente nosotros debe haber un corazón totalmente agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero muchas veces lo servimos solo por quedar bien con los demás, para que vean que hago algo en la iglesia. Pero eso no es correcto, eso no es ser honesto con Dios. Necesitamos servir a Dios, hermanos, con un corazón íntegro y sincero. A veces, hermanos, cuando cometemos un pecado en nuestra vida, no sentimos un sincero arrepentimiento. A veces nada más es la culpa la que cargamos, pero no tenemos un sincero arrepentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque después de que se nos quita la culpa volvemos a hacerlo.
Y volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Y no hay un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué no puedo avanzar en mi vida espiritual? ¿Por qué no puedo crecer? A veces ves que los demás crecen, a veces ves que los demás están avanzando y tú dices, ¿por qué yo no puedo avanzar? Porque hay algo que te está anclando, hermano. No estás siendo honesto en tu relación con Dios. A veces tenemos que hablarle a Dios, hermanos, con toda honestidad, de cómo nos sentimos, de cómo está nuestro corazón. Si tu corazón está vacío, dile al Señor, Señor, estoy vacío. Si tienes miedo, dile a Dios, Dios, tengo miedo. Esta semana me contaba mi mamá de una hermana allá en su iglesia que por mucho tiempo ha estado pasando tribulación y prueba tras prueba tras prueba. Y dice que ella le decía, en su oración le decía al Señor, oye Señor, pues ya estuvo bueno. Ya fue demasiado. Demasiadas pruebas, demasiada tribulación. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, ser sinceros con Dios sobre nuestra verdadera situación. Y ahí es cuando vamos a empezar a caminar bien con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 5. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero si hay oscuridad en nuestra vida, hermano, estamos mintiendo. No estamos practicando la verdad. Un verso antes dice que Dios es luz y que no hay ni una sombra de oscuridad en Él. Dios es luz, hermanos. Y si nosotros estamos cerca de Dios, nuestra vida debe ser alumbrada. Necesariamente si estás cerca de Dios, tu vida tiene que alumbrar, tu vida tiene que brillar. Si Cristo mora en tu corazón, si realmente Cristo vive en tu vida y en mi vida, eso se debe manifestar. Porque la presencia de Cristo es poder en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mi vida tiene que ser diferente. Yo tengo que hablar, pensar, mirar, actuar diferente. Porque Cristo vive en mí. Y si tú dices, bueno, pues nada de eso pasa en mi vida, entonces pregúntate si Cristo vive en ti. Quizás ese es el problema, que no has sido sincero y no estás seguro de que realmente Cristo vive en ti. Y ahí, hermanos, es donde podemos comenzar a mejorar, ser honestos con Dios. Salmo 15, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? ¿Quién, hermanos? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. O sea, ¿el qué? El honesto. ¿Cómo es la única manera que podemos habitar en el monte de Jehová? ¿Cómo es la única manera que podemos acercarnos a Dios?
Necesitamos ser humildes, hermanos. No debe haber soberbia en nuestra vida, pero también necesitamos ser honestos para con Dios. Porque la palabra de Dios es clara aquí en el Salmo 15, 1 y 2, que ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? O sea, en la presencia de Dios, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Punto número 2, hermanos. Ser honesto conmigo mismo. Y Santiago 1:22 lo dice de esta manera: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabe que no hay nada peor que engañarte a ti mismo? Yo puedo decir estoy bien flaco. Yo puedo decir estoy atlético. Pero nomás lo puedo decir, usted ve que no es así. No hay nada peor que engañarte a ti mismo. No ser sincero contigo mismo, eso es lo peor que puedes hacer. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Hermanos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Cuántos años tenemos leyendo la palabra de Dios, escuchando predicación tras predicación? Pero se nos olvida que eso que se predica no es solo para escucharse. Eso que predicamos aquí, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios exhaló, la palabra que Dios inspiró. Es la guía que Dios nos dejó para vivir sus hijos. Y esta palabra, hermano, no es solamente para escucharla. Esta palabra es para vivirla en tu vida diaria, para practicarla en tu vida diaria. La palabra de Dios aquí, hermanos, nos dice que no solamente escuchemos la palabra de Dios. Santiago, no solamente escuchen la palabra de Dios, sino aprendan a llevarla a la práctica. Así es que tenemos que, hermanos, comenzar a cambiar nuestra actitud respecto a la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Yo tengo que empezar a cambiar mi actitud respecto a la palabra de Dios. A partir de hoy. No solamente tengo que escucharla. Si yo les pregunto, hermanos, ¿de qué habló el pastor la semana pasada? Estoy seguro que el 99.9% de ustedes no se acuerda. Saben que habló de la humildad porque se los acabo de decir. Pero no nos escuchamos y se nos va la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, tiene que quedarse en nuestra mente. Y debemos practicarla. Debemos llevarla a la vida práctica. Mire lo que dice también Juan 1:8, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Conocí a Ginio, un señor ya de edad avanzada, como unos 65 años más o menos. Y él estaba asistiendo a la iglesia por creo que varios años. Y en una ocasión lo visité en su casa y hablé con él acerca de su vida, porque yo predicaba en la iglesia y predicaba para que la gente se arrepintiera y hiciera su profesión de fe, pero él no
no pasaba, no hacía su profesión de fe, no decidía por Cristo. Así es que yo fui a su casa personalmente y hablé con él. Y le dije, Higinio, ¿qué está pasando con usted? ¿Por qué usted ya tiene mucho tiempo en la iglesia? Lo he invitado para que reciba a Cristo y usted no ha respondido. Quisiera conocer, quisiera ver la manera, cómo lo puedo ayudar. Y lo que él me contestó, hermanos, es que él no necesitaba arrepentirse, que él no cometía ningún pecado y que no había ninguna falta en él. Y a mí me dejó sorprendido. Y yo le mostré con la palabra de Dios, pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios, que todos hemos pecado y que estamos apartados de la gloria de Dios. Sí, dice, pero es que yo no he hecho nada malo. Yo no he robado, soy honesto, trabajo, tengo mi esposa. Dice, yo no tengo de qué arrepentirme. Él negaba su condición espiritual. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, por eso les decía ahorita que no hay peor cosa que engañarte a ti mismo. Por eso necesitamos ser honestos y sinceros, ¿verdad?, en cómo está nuestra situación delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, verdad, al leer la Biblia, escuchar la predicación de la palabra de Dios, eres confrontado y somos confrontados con nuestro pecado, pero aún así no actuamos? La palabra de Dios, hermanos, siempre nos revela. El Espíritu Santo nos redarguye, pero aún así no actuamos. Seguimos manteniendo, por decirlo así, nuestra falsedad y nuestra hipocresía delante de Dios y siendo deshonestos con nosotros mismos. Ser honesto contigo mismo, hermano, y conmigo mismo, me lleva a entender cuál es mi posición delante de Dios. Y entender mi posición delante de Dios, por lo menos tengo que comprender tres cosas. Que soy un ser creado. Dios me creó, la palabra lo dice claramente. Que fui creado a imagen y semejanza de Dios. Número 2, que soy un ser caído. Estoy en una condición de pecado, estoy en una condición de muerte. Y número 3, hermanos, que soy un ser que necesita ser redimido. Necesitamos redención. Ser honesto conmigo mismo me tiene que llevar a entender cuál es mi posición delante de Dios. Soy una criatura de Él, soy un ser pecador, un ser caído y soy un ser que necesita la redención por medio de Cristo. Primera de Timoteo 2:5 lo dice, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hermanos, es el único camino, la única verdad que nos lleva a la vida. Juan 14:6 lo dice. Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otra manera, hermanos, ni otro camino en el cual podamos reconciliarnos con Dios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que necesitamos, hermanos, depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, confesar, ¿verdad?, nuestro pecado delante
de Dios. Número 3, hermanos. Honestidad con los demás. La palabra de Dios, hermanos, nos habla por sí misma aquí en Efesios 4:25 y nos dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, hace algunas semanas, ¿verdad?, el pastor habló acerca del cuerpo de Cristo y cómo cada uno de nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad?, somos un miembro importante dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo aquí en Efesios 4:25, dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? ¿Quién es tu prójimo? Tu hermano que está a tu lado, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu iglesia, tus hermanos en la fe. El apóstol Pablo dice que somos miembros del cuerpo de Cristo aquí. Y no podemos estarnos mintiendo los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque si nos mentimos dentro del cuerpo de Cristo, no podemos cumplir nuestro propósito como iglesia. Piense, la comunicación estaría rota. El fluir de la información dentro de la iglesia, hermanos, nos haría perder el rumbo. Por eso es necesario que entre nosotros seamos honestos, que entre nosotros, hermanos, nos relacionemos con honestidad, integridad y con verdad. ¿Por qué no viniste a la iglesia el domingo pasado, hermano? Es que estaba enfermo. Pero yo te vi viendo el Super Bowl. ¿Qué pasó? Hermano, tienes 2, 3 semanas que no vas a la iglesia. ¿Qué está pasando? Es que tengo mucho trabajo, pastor. Pero en realidad tienes un problema. En realidad hay una situación en tu vida y no la estás confrontando. Un escritor, Roy Hession, dice: la única base para la verdadera comunión entre Dios y el hombre es vivir abiertamente con ambos. Si queremos, hermanos, verdadera comunión en la iglesia, tenemos que ser honestos con Dios, pero también tenemos que ser honestos con nuestros hermanos en la fe. Usted puede saludarle a una persona en la iglesia con mucha empatía, con aparente agrado, pero quizás en su corazón hay un rechazo hacia esa persona. Si le cae mal, dígale que le cae mal. No es cierto. No me van a decir eso, hermano. Pero si hay alguna diferencia entre tu hermano, tienes que ponerte a platicar con él. Tienes que hablar con él y decir: ¿sabes qué, hermano? La otra vez dijiste algo y me ofendiste. Y no me siento a gusto. Y quizás tú esperes que él te pida perdón porque te ofendió, pero no, tú pídele perdón a él. Y dile: ¿sabes qué? Quiero que me perdones porque estoy sintiendo esto contigo. Y sabe que cuando uno se dispone a hacer eso, hermanos, el Espíritu Santo obra en la otra persona. Y viene la reconciliación.
Y en vez de dividirse, se fortalece la amistad. Y no le damos lugar al diablo, atamos al diablo. Porque él vino a hurtar, matar y destruir. Él aprovecha, hermanos, cualquier ventana o cualquier brecha que nosotros le abrimos para destruirnos. Así es que necesitamos cuidarnos entre nosotros. Necesitamos mantenernos unidos, mantener la comunión, relacionarnos con sinceridad y con honestidad entre nosotros. Necesitamos orar, hermanos, los unos por los otros. Necesitamos, hermanos, dejar de construir barreras que nos dejen ver realmente cómo somos. No vale vivir de apariencias, hermanos. No está correcto vivir de apariencias. Aquí en la iglesia, hermanos, tengamos una expresión, ¿verdad?, de honestidad, sobre todo delante de Dios. Señor, aquí estoy. Señor, así me siento. Señor, te necesito. Es la única manera, hermanos, cuando somos honestos con Dios, cuando somos honestos con nosotros mismos y cuando somos honestos con los demás, que podemos avanzar en nuestra vida espiritual y podemos llegar a esa búsqueda de Dios. Puede haber un avivamiento en nuestra vida y puede haber un avivamiento en la iglesia cuando hay humildad, cuando hay honestidad. Amén. Así es que el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Póngase de pie, por favor. Y voy a terminar con un pensamiento de Spurgeon, el llamado príncipe de los pastores o de los predicadores. Y él decía esto en relación a la honestidad. Dice: nada puede entrar en el cielo que no sea real. ¿Escucha? Nada puede entrar en el cielo que no sea real. Nada erróneo, nada equivocado, nada engreído, nada hueco. Solo la verdad puede morar con el Dios de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Solo la honestidad puede morar con el Dios de la honestidad. Y el Salmo 24, hermanos, lo dice más claramente. 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Levante sus manos los deshonestos. Los que no la levantan son hipócritas, hermano. Si no has sido honesto con Dios, si no has sido honesto contigo mismo y con los demás, vamos a limpiar nuestras manos, hermanos, y vamos a purificar nuestro corazón con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, perdóneme. Yo necesito que limpie mi vida. Yo necesito que purifique mi alma, mi ser. Yo quiero caminar en honestidad y en integridad delante de usted. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, le damos gracias y bendecimos su nombre. Amado Dios, usted conoce lo más profundo de nuestra vida. A usted, Señor, no le podemos ocultar absolutamente nada. Usted escucha todo, usted ve todo. Así es que sabe, Señor, lo que realmente somos.
Por eso, Señor, en este momento queremos pedirle que perdone nuestra deshonestidad. Le pedimos, Señor, que limpie nuestra vida. Señor, si hay algo que nos está estorbando, si hay algo que nos está deteniendo en nuestro caminar, Señor, queremos caminar livianos, queremos caminar ligeros, queremos avanzar hacia su presencia. Señor, lo necesitamos en nuestra vida. Señor, que nos falte todo, pero que nunca, Señor, nos falte su presencia. Necesitamos su presencia en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos fallado. Porque muchas veces, Señor, hacemos oraciones, muchas veces cantamos, pero nuestro corazón, Señor, está lejos de usted. No somos conscientes, Señor, de que usted es un Dios vivo y poderoso, que usted es un Dios de misericordia y de gracia. Le pedimos, Señor, que nos perdone. Le pedimos que nos limpie con su sangre preciosa. Señor, somos su pueblo escogido. Usted nos ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Queremos caminar, Señor, en esta vida, teniendo comunión, relacionándonos honesta y sinceramente, Señor, como hermanos en la fe. Bendíganos pues, Señor, bendiga a cada persona, Señor, de esta congregación. Y en este momento, Señor, yo quiero orar por mis hermanos, Señor, que han dejado de congregarse. Es evidente, Señor, su presencia, su ausencia en este lugar. Usted sabe quiénes son, usted sabe qué situación está pasando en su vida. Pero yo le pido que usted los abrace, que usted los llene con su presencia. Ayúdenos, Señor, pues como iglesia a permanecer unidos, Señor, en la fe. Gracias por su palabra. Oramos, Señor, por a nuestro pastor Jesús Amaya, su esposa, sus hijos, Señor, su familia. Bendiga su vida, Señor, y guárdelo siempre, Señor. Ayúdelo, Padre, siempre para amar esta congregación y guiar esta congregación dentro de su camino. Bendiga pues a cada uno de los que estamos aquí. Honramos su nombre. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.